Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy la explicación del tercer mandamiento de la ley de Dios. Santificarás las fiestas. Es a partir del punto 2168. Recordáis que cuando introducíamos el primer mandamiento, hablábamos de que especialmente los tres primeros mandamientos son los que hacen referencia a la relación del hombre con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Curiosamente, en algunas representaciones muy gráficas de esas tablas de la ley que Yahvé dio a Moisés en el monte Sinaí, en algunas de esas representaciones se ve en la primera tabla, la tabla de la izquierda, con números romanos muy grandes, el 1, el 2 y el 3, y en la tabla de la derecha, ya con números más pequeños, el resto de los 7 números, los 7 mandamientos, ¿no? Enfatizando de esta manera que los 3 primeros mandamientos son los esenciales, son los importantes, el 1 y el 2 y el 3, ¿no? Es curioso, digo, porque nosotros en nuestra sensibilidad, pues muy secularizada, muy horizontalista, parece que tendemos a darle importancia únicamente, pues, a los mandamientos que hacen referencia pues al respeto entre nosotros, ¿no? Aquello de yo no hago mal a nadie, ¿no? Con tal de que uno no, si alguien no se queja, si no le piso al que está al lado mío, parece que, es curioso, somos mucho menos sensibles en el momento presente para caer en cuenta de que el pecado tiene una dimensión vertical y que lo esencial del pecado es que el amor no es amado, que Dios está profundamente enamorado de nosotros, nos quiere, nos busca, y el hombre es insensible a esa declaración de amor de Dios. Y eso es un pecado, claro. ¿Qué es el pecado sino el rechazo del amor de Dios? Por eso el catecismo, y además nosotros tenemos que insistir especialmente en las carencias que tenemos, ¿no? Por eso el catecismo insiste que los 3 primeros mandamientos son esenciales. Son esenciales. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Y además, bien sabemos que cuando lo esencial está bien orientado, el resto de las cosas es mucho más fácil, ¿no?, que se puedan cumplir y vivir bien. Cumpliendo los 3 primeros mandamientos, es mucho más fácil cumplir los otros 7. Sin cumplir los 3 primeros, dificilísimo, por no decir imposible. Imposible, ¿eh? La causa principal de que no cumplimos el 4.º mandamiento, o el 5.º, que no nos quepa la menor duda, y podría decir todos los demás, es que no cumplimos el 1.º, o el 2.º, o el 3.º, que no nos quepa duda. Nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de santo temor de Dios, nuestra falta de celebración del gozo de la fe, que es el 3.er mandamiento, ¿no? Esas carencias pues nos debilitan, nos dejan sin defensas, ¿no?, ante cualquier ataque, ante cualquier tentación en el resto de los mandamientos. Recuerdo haber puesto en esta antena pues un ejemplo así gráfico, ¿no?, que es que, una pequeña tontería, pero bueno, lo que es una chaqueta caída en el suelo. Una chaqueta está caída en el suelo y uno allí, bueno, pues claro, exactamente no sabe exactamente ni por dónde están los brazos ni nada. Cuando uno va a recoger la chaqueta, si la coge por el cuello y la levanta, todo el resto de la chaqueta, los brazos, etcétera, quedan totalmente ordenados, ¿no? Ahora, como coge la chaqueta por un bolsillo o por un costado y lo levante para arriba, pues ahí no se sabe exactamente si eso es una chaqueta, si es un trapo o es una manta, ¿no? Todo queda desordenado. Algo así ocurre con nuestra vida moral. Si priorizamos, ¿no?, los 3 primeros mandamientos, si los priorizamos, si cogemos la chaqueta por el cuello, el resto de las cosas van a su sitio, van a su orden. Es que es imposible, es pedir peras al olmo, pedir que la vida moral del hombre se ordene cuando no tenemos claro el sentido de nuestra existencia, el para qué hemos sido creados, ¿no? Cuando no tenemos claro que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y para amarle y para responder a un amor, y que mi vida forma parte de un proyecto, ¿no?, un proyecto que no tiene un sentido pues meramente ciego o casual, no, formo parte de un proyecto de amor de Dios, y por eso lógicamente el 1.er mandamiento, y por eso lógicamente el 2.º y el 3.º, ¿no? Por lo tanto, con ese 3.er mandamiento vamos a concluir
concluiremos la primera parte de los mandamientos, no los 3 primeros, los esenciales, los que regulan, los que disertan, los que nos hablan sobre nuestra relación con Dios. Pues bien, antes de comenzar con el primer punto, que es el 2168, se nos proponen 2 citas, 2 citas de la Sagrada Escritura. La primera del Antiguo Testamento y la segunda del Nuevo Testamento. La primera, que es Éxodo 28:10, dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el 7º día es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Está esto en el libro del Éxodo, también se remite al libro del Deuteronomio, pues es uno de los puntos principales que configuró la vida de Israel, ¿no? Del pueblo de Israel. El precepto del descanso en el sábado, la santificación del sábado, es algo que ha configurado, ¿no?, la historia del pueblo de Israel. Y aún hoy uno va a Tierra Santa y ve los barrios judíos, ¿no?, el día del Shabbat, y se queda impresionado, ¿no?, de que hasta qué punto el Shabbat pues es para ellos lo que configura, lo que ordena su semana, ordena su tiempo, ordena sus costumbres. Bueno, en el Antiguo Testamento pues podemos encontrar diversos momentos en los que se habla de este precepto, del precepto de en 6 días creó Dios el mundo y el 7º día descansó. Bueno, en primer lugar, aunque sea así muy brevemente, porque no es esta la cuestión que aquí se trata, pero yo sí que creo que esto merece, ¿no?, pues un comentario aunque sea de pasada. Es decir, que lógicamente estamos ante un género literario, Cuando se dice en 6 días creó Dios el mundo, el 7º día descansó, bien, lógicamente estamos ante un género literario. Hay personas que pretenden hacer incompatible la lectura de la Biblia con la visión científica del mundo, y por lo tanto mira qué ridiculez, y mira cómo la Biblia dice, ¿no?, pretende hacer creer pues que ha sido creado el mundo de esta manera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que responder claramente que es un ataque que no tiene razón de ser cuando se le pretende acusar a la Biblia de ser anticientífica, ¿no? Porque la Biblia no es anticientífica, la Biblia es una forma de expresión que no pretende hacer afirmaciones científicas, sino que pretende hacer afirmaciones fundamentales de nuestra existencia, ¿no? Y una es el hecho de que el mundo ha sido creado por Dios. Luego hablaremos de ello, ¿no? El mundo ha sido creado por Dios. Hay un género literario, y el género literario pues es el hecho de que el autor sagrado de este libro, del libro del Génesis, da un marco religioso para explicar el orden del tiempo. La semana está configurada pues en 7 días, y lo que hace el autor religioso, con la inspiración del Espíritu Santo, porque todo autor sagrado, ¿no?, ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, es hablar de la creación del mundo dando un marco religioso, encuadrándola en la semana, para que así la propia semana nuestra tenga un sentido religioso. La configuración del tiempo está unida a la intervención de Dios, que es Señor del tiempo, Señor de la historia. Bueno, esto es importante decirlo, porque a muchas personas, especialmente uno conoce a muchos jóvenes, que en los institutos pues les toca en suerte el típico profesor de una asignatura o de la otra, pues con ribetes antirreligiosos y laicistas, y está muchas veces pinchando y poniendo en cuestión y ridiculizando la fe de muchos jóvenes que van al instituto, y ante determinados profesores o determinados cuestionamientos pues no saben exactamente cómo dar razón, y a veces se avergüenzan de su fe y terminan alejándose de ella, ¿no? A mí lo que me llama la atención es justamente lo contrario de esas acusaciones de que la Biblia es un lenguaje obsoleto, que es incompatible, es anticientífico y tal. Pues a mí, con todos los respetos, lo que me llama la atención es lo contrario. Lo contrario, porque está claro que la Biblia no pretende hacer afirmaciones científicas. La Biblia hace afirmaciones religiosas
partiendo para ello de los datos, de lo que en el tiempo en que fue escrita, los datos que existían y las concepciones de las que se partían, ¿no? Utilizando genios literarios. Pero a mí digo que me llama la atención lo contrario, porque es que es curioso que las imágenes que utilizan el autor o los autores del libro del Génesis, pues lejos de partir de una concepción estática de la creación, son tremendamente sugerentes. Podía perfectamente no haber dicho el autor del Génesis, bueno, pues haber hecho una imaginación de cómo fue la creación, pues en un escenario estático, como si Dios hubiese sido un pintor que dijo, bueno, aquí pongo esto, aquí pongo esto, aquí pongo lo otro, aquí pongo lo otro, y como si Dios hubiese hecho la creación de un golpe, ¿no? Pero no lo narra así. De una manera muy sugerente, narra que la creación del mundo ha tenido una progresión en la creación. En el día primero separó la luz de las tinieblas. En el día segundo separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. En el día tercero separó los continentes de los mares. En el día cuarto creó la vida vegetal, hasta que finalmente crea al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, es curioso esto, ¿no? Lógicamente, con esto no se está pretendiendo decir que esta especie de progresión en la creación esté pretendiendo afirmar la Biblia la evolución. No es esa su intención. La Biblia no quiere no se mete en esa cuestión, pero es sugerente, ¿eh? Es sugerente. O sea que, frente a unos que están ahí intentando ridiculizar la Biblia, que es anticientífica, bueno, mire usted, ¿por qué no intenta usted leer las cosas con un poquito de buena voluntad? Que es muy importante eso, ¿eh? Porque a veces hacemos lecturas en las que lo que se proyecta es la ideología de partida cuando comienzo a leer una cosa, ¿no? Si tengo una ideología antirreligiosa, voy allí yo buscando no sé qué para sacarlo de quicio. A mí me llama la atención que en aquellos tiempos, que en un tiempo tan ancestral en el que ni existía el concepto de evolución ni nada, pues la creación fuese narrada de una manera, vamos, con unas imágenes de progresión en la creación. Y el día primero separó luz de tinieblas, y el día segundo, y el día tercero. Y finalmente creó al hombre como cumbre de la creación. Hombre, pues francamente no veo yo dónde está ese escándalo de diferencia tan esencial del concepto. Bueno, pues ya sabemos también que científicamente no hay una única explicación científica hoy en día de la creación del mundo, ¿eh? No, hay muchas explicaciones, muchas de ellas no están bien conjugadas, y se habla de macroevolución, microevolución, es decir que, ojo, científicamente el origen del mundo y de la existencia pues está muy, muy en debate, y hay muchas cosas todavía por hallar y por descubrir, pero a mí lo que me llama la atención es que pues, hace miles de años, cuando no se tenía ningún tipo de debate científico de ninguna orden y género, el autor sagrado hablase de la creación del mundo con estas imágenes metafóricas tan bellas en las que la creación tiene una progresión, y el día último creó al hombre a su imagen y semejanza, y es la cumbre de la creación. Mira, podía haber dicho, ¿no?, que el hombre fue lo primero y que al final la cumbre fueron el resto de las cosas. Pues no, lo contó así. ¿Y esto es contrario a la explicación científica? Pues no, mire usted, yo creo que hoy en día todo el mundo está afirmando que la cumbre de la evolución es el hombre, ¿no? Bueno, pues ¿por qué, por lo tanto, se polemiza gratuitamente de una manera, yo diría, obstinada, ¿no?, cuando en el fondo tenemos que, yo diría, ser contemplativos, ¿no?, ante las imágenes tan hermosas y tan preciosas que la Sagrada Escritura nos brinda? Bien, pero está claro que la Sagrada Escritura utiliza ese genio literario para enmarcar ese progreso de la creación, enmarcarlo en lo que era la estructura de la división del tiempo de los judíos en aquel tiempo. Y si tenían ellos una estructura semanal, bueno, pues ¿qué es lo que hicieron? Vamos a hacer una explicación de la creación del mundo, esa progresión que existió, la vamos a explicar en las categorías de la semana tal y como nosotros la vivimos, ¿eh? Bueno, ese es el genio literario, forma de expresión. Bueno, pues el séptimo día Dios descansó. También es un genio literario, como os podéis imaginar. Dios no se cansa. O sea, Dios no se cansa. Dios podía haber hecho con el mismo esfuerzo
pues este mundo, este universo que es tan impresionante, pero no es infinito, es limitado, o sea, es impresionante los millones de galaxias, etcétera, pero sin embargo es un mundo limitado. Bueno, pues Dios podía haber hecho no uno, sino 1000 mundos como este, y se hubiese cansado lo mismo. O sea, la infinitud de Dios, la omnipotencia de Dios, pues no podemos, pero claro, inevitablemente también la Sagrada Escritura utiliza fórmulas que nosotros llamamos antropomórficas, es decir, nosotros también inevitablemente hablamos de Dios con formas humanas. Y bueno, y es que eso es así, o sea, Dios mismo las ha utilizado, es inevitable. También Él nos llama Padre, ¿no? Entonces también echamos mano de una imagen nuestra para entender que Dios es Padre, y no hay que escandalizarse por eso, ¿no? Bueno, o por ejemplo, imaginaros que estamos leyendo la Sagrada Escritura y dice pues que Adán y Eva estaban en el jardín y se escondieron porque después de pecar oyeron las pisadas de Dios que venía por el jardín y se escondieron. Hombre, pues hay que entender que también es un género literario, es una forma de hablar. Dios no tiene pies. Luego eso de cómo oyeron las pisadas de Dios, es una forma de hablar, ¿no? O sea, Dios no tiene pies. Bueno, pues esto es lo mismo. Y el 7º día descansó. Es que le costó mucho esfuerzo. Hombre, es una forma de hablar. Una forma de hablar en la que lo que se quiere enfatizar es: vamos a dar gloria a Dios por su creación, a que no todo sea trabajo, que no todo sea pues trabajar, ¿no? El 7º día descansó es también una llamada a liberarnos de esa especie de tiranía del trabajo por el trabajo, que también es una tiranía, El trabajo pues es un don de Dios, ¿no? Pero el trabajo, cuando se convierte en un fin, es una tiranía. Y también el 7º día descanso es un recuerdo de que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Y eso pues es muy importante, ¿no? Decirlo. Y en algunas culturas esto es muy liberador, muy liberador. Culturas que no tienen otro sentido, que es el trabajo por el trabajo, ¿no? Bueno, pues esta es el primer texto, el texto de cómo en el Antiguo Testamento se nos narra la creación del mundo y el 7º día Dios descansó. Ese día tú también descansarás y no harás ningún trabajo y lo dedicarás a Yahvé. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos hoy dando un primer paso, una primera aproximación en la explicación del 3er mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. El Catecismo, antes de comenzar con el primer punto, nos ha propuesto 2 textos. Uno del Antiguo Testamento, que hemos comentado, el texto que habla de cómo Yahvé pidió a Israel que santificase el sábado, el día en el que Dios descansó después de haber creado el mundo. Y el segundo texto es del Nuevo Testamento, Marcos 2, versículos 27-28, que dice: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Bueno, pues esto lo irá desarrollando el Catecismo en los siguientes puntos, pero aquí someramente pues recordamos el hecho de que Jesús, una de las formas pues más evidentes y más fuertes, y a nosotros igual no nos caemos en cuenta, ¿no?, de lo que eso suponía, el hecho de que Jesús, a la hora de presentarse como el Mesías esperado por Israel, se presentase como Señor del sábado, eso era sin duda una de las revelaciones más fuertes que podía hacerse, ¿no? Ser Señor del sábado, porque es que era Yahvé el que les había puesto ese precepto de respetar el sábado, y ahora Jesús se presenta como Señor del sábado, dueño del sábado. Y claro, y eso es un escándalo, pero si Yahvé nos puso el sábado como precepto, y ahora cómo viene siendo Señor del sábado, ¿quién se ha creído que es? ¿Es que se piensa que es Dios o qué? Bueno, por supuesto que lo era, ¿no? Precisamente por eso el Señor está revelando con ello su divinidad, ser Señor del sábado solamente lo es Dios. Por lo tanto, hay aquí también una cristología implícita, pero muy fuerte, ¿no? Una cristología que revela el Verbo encarnado. Además, el hecho de que los cristianos cambiasen
el día del descanso semanal, del sábado al domingo, bueno, eso fue porque a ellos les quedó muy claro, a la primitiva comunidad cristiana, le quedó muy claro que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo del Padre, que era el Señor del sábado, y que era el mismo Dios que les había dicho que santificasen el sábado en el Antiguo Testamento, el que les decía, pues ahora vamos a pasar del sábado al domingo, porque ha llegado Jesucristo. Y el Antiguo Testamento era una preparación, y con el descanso del sábado os estabais preparando, pero ahora pasadlo al domingo, porque ha llegado Jesucristo. Y en él todas las promesas del Antiguo Testamento se han visto cumplidas. Y él ha venido a transmitir al mundo la gran noticia de que lo esencial ya no es el que hayamos sido creados, que eso era lo que se celebraba el sábado, ¿no? El descanso de la creación, sino lo esencial es que hemos sido redimidos. Lo esencial, el hecho esencial es la resurrección. Es más importante la resurrección que la creación. La redención es la nueva creación del hombre, es infinitamente superior y es infinitamente más importante haber sido redimidos por Cristo que haber sido creados. ¿De qué nos hubiese servido ser creados si no hubiésemos sido redimidos? La creación hubiese sido una desgracia, porque claro, ser creado pues para nuestra perdición, para nuestra condenación, hubiésemos dicho, ay, Dios mío, pero casi hubiese preferido no existir. Pero la creación es maravillosa desde el momento en que concluye en una redención y en una salvación en Cristo. Por eso, fijaros, los cristianos fueron capaces de decir, pasemos del sábado al domingo. Porque lo esencial ya no es haber sido creados, lanzados a la existencia. Lo esencial es haber sido lanzados a la eterna bienaventuranza con Cristo en el cielo para siempre. Eso sí que es fuerte. Solamente así se puede entender, ojo, que es que los primeros cristianos eran judíos, todos ellos habían nacido en el contexto judaizante, ¿no? Fijaros qué fuerte era en aquel contexto el que ellos se atreviesen a cambiar su descanso del sábado al domingo. Bueno, por eso se ponen aquí estas dos citas, ¿no? La cita del Antiguo Testamento y la cita del Nuevo Testamento. Y en base a estas dos citas, ahora el catecismo comenzará a reflexionar, comienza su reflexión. La primera reflexión corresponde al punto 2168, que leemos y pasamos un poco a comentar. Dice, el tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Bueno, una reflexión que conviene hacer es el hecho de que se dice, hay un día santo, un día consagrado al Señor, un día a la semana lo consagramos al Señor. Una reflexión inevitable es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Los demás días no son santos? Bueno, podría parecer eso, ¿no? Aquí enseguida se plantea pues una especie, bueno, ¿qué diferencia entre lo santo y lo profano? El sábado o el domingo, ¿no? Es santo y el lunes, martes, miércoles son profanos. ¿Cómo es esto? Pues lógicamente hay que entender que no es así. Esto también es una pedagogía de Dios. Es una pedagogía de Dios para educarnos, para nuestra educación. Es que los demás días no son santos. Los demás días también no son tiempo de gracia, no son tiempo de Dios, por supuesto que lo son. Pero hay una pedagogía de Dios para educarnos. Porque es cierto que nos absorbe tanto, ¿no? La materialidad de la vida, los quehaceres de la vida, ¿no? Nos absorben tanto, nos condiciona tanto la carnalidad de nuestra existencia, que si no tenemos también momentos especiales, reservados para Dios, pues fácilmente se nos olvida de que Dios está en todo momento y en todo lugar. Sí, o sea, Dios está no únicamente contigo cuando estás en la iglesia el domingo, Dios está contigo en el trabajo, y está contigo cuando duermes, y está contigo, o sea, en cualquier lugar y condición, ¿no? Ahora, es cierto
que te conviene, que necesitas, que es totalmente para ti vital, ¿no?, el poder tener ese momento, ese día especialmente consagrado para Él, porque de lo contrario no caerás en cuenta que Dios está contigo en todo momento. O sea, hay una pedagogía de Dios de declarar que un día es santo, que es consagrado a Dios, porque tenemos una condición carnal y somos absorbidos, ¿no?, pues por los retos materiales de la vida, hasta tal punto que fácilmente nos olvidamos de Dios. Y sería demasiado ingenuo, demasiado teórico, pero poco real, el que dijésemos, pero nada de estar hipócritamente, ¿no?, hipócritamente reservando un día especial para Dios. ¿Y por qué no cualquier día de la semana? Y yo no quiero estar ahí como hipócritamente reservando un día y luego el resto de los días me olvido de ello, ¿no? A ver, ¿qué es eso de, por ejemplo, de el domingo sí y luego tal no? ¿O qué es eso de tener un rato de oración? No, yo no tengo ratos de oración, todo es oración y yo siempre estoy en oración. No hay que estar así como ponerse a rezar en un rato concreto, ¿no? Lo que hay que hacer es vivir con Dios de continuo y no tener ratos de oración. Esos son líos que nos hacemos en la cabeza, esos son teorías, ideologías, pero que no responden a la realidad. La realidad es que el hombre necesita estar con Dios expresamente y explícitamente, ratos concretos, haciendo oración, para que luego sea verdad eso de que el resto del día puede vivir en presencia de Dios. La verdad es que el hombre necesita tener ese día semanal consagrado a Dios, en el que se autoimponga el dejar el resto de las cosas, con una cierta disciplina, dejar el resto de las cosas para priorizar estar con el Señor, porque de lo contrario, lo que nos demuestra la vida es que eso de que si yo siempre estoy con Dios. Mira, si tú dices todo es oración, al final nada es oración. Si tú dices Dios está en todo, sí, Dios está en todo, pero como no le reserves algo explícitamente, no está en nada. Entonces, aquí hay una pedagogía divina que se adapta a nuestra condición carnal. Y evidentemente la necesitamos, ¿no? La necesitamos. Y además, no es tan fácil estar siempre en oración. Esto me recuerda una anécdota de uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, de Casiano. Y Casiano contaba esta anécdota, ¿no? La contaba por San Juan Evangelista. Y dice que San Juan Evangelista en una ocasión pues se fue, esto no es una historia, es una fábula, un cuento, pero con enseñanza religiosa. Se cuenta que San Juan Evangelista se fue un día a cazar con un arco. Y entonces, estando cazando, pues se sentó a descansar en una roca, en una piedra, y entonces se acercaron unas personas y le dijeron: ¿no eres tú, Juan, el que ha escrito el Evangelio de San Juan? ¿Tú no eres Juan el Evangelista? Y le dijo: sí. Oye, ¿y cómo siendo tú una persona así tan santa y un evangelista y un discípulo del Señor y un apóstol suyo, el apóstol amado, el que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, el amigo íntimo del Señor, cómo estás aquí cazando? Que estos son unos entretenimientos vanos y no es propio de las personas santas, tienen que estar únicamente dedicadas a la oración, ¿no? ¿Cómo estás aquí tú cazando de esta manera? Y entonces San Juan, respondiendo un poco a la gallega, les dice a los otros, oye, ¿veis este arco que llevo? O este arco que lleváis vosotros, también los otros estaban cazando, ¿no? ¿Por qué no lleváis el arco estirado y preparado para lanzar la flecha? Hombre, es que si llevásemos el arco estirado, pues entonces, ¿qué haría? El arco se deformaría a base de estar continuamente, ¿no?, tensado, se deformaría y perdería fuerza, y en el momento que apareciese la perdiz o apareciese pues la pieza de caza, entonces ya no tendría la fuerza que debería de tener el arco, ¿no?, cuando llegue el momento. Y entonces a Juan se le dice: pues exactamente por eso mismo yo también estoy aquí descansando ahora, estoy descansando, porque después tendré otro momento de tensión en el que, cual cazador que enerva el arco para disparar la presa, también yo entonces me dispondré a hacer oración y entonces tendré concentradas todas mis fuerzas en ello. Es decir, esa anécdota que cuenta Casiano nos viene a decir que también nosotros necesitamos momentos expresos dedicados a estar con Dios, y luego lógicamente habrá momentos de descanso
y momentos en el que nos ocuparemos de otras cosas. Luego, cuando dice Éxodo 31:15, que este día lo consagrarás a Dios porque es un día santo, no es que el resto de los días no lo sean, pero es que nosotros necesitamos también el poder ordenar nuestra vida y racionalizar también nuestras capacidades y nuestras fuerzas para podernos dedicar a Dios, y para eso también distinguimos momentos, y a unos momentos, por ejemplo este día, el día del descanso, el día en que Yahvé pidió a Israel que celebrase, ¿no?, el descanso de Dios al crear el mundo, ese día le llamamos especialmente santo y lo dedicamos a Dios, ¿no?, al culto divino, al descanso también, a estar explícitamente y expresamente con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando el punto 2168, que es el primer punto con el que se introduce el tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Decía este punto, ¿no?, el tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será el día de descanso completo consagrado al Señor. Un comentario que es el siguiente, ¿no? Se nos invita en un día concreto, Yahvé invita a Israel, vamos, no es que le invites, que se lo pides, que se lo demandas, que le pide que deje el resto de las cosas ese día, el día séptimo, deje el resto de las cosas para estar con Dios. También aquí hay una pedagogía importante, y es que, también es necesario dejar otras cosas para estar con Dios. ¿Es que no puedo estar con Dios haciendo el resto de las cosas? Pues claro que sí, pero forma parte también de la estructura, yo diría, humana, el hecho de que necesitamos también priorizar, y al priorizar, para demostrar también, para crecer en esa fe que tenemos en Dios, yo tengo que dejar otras cosas para que Dios sea lo más importante para mí. Es así, ¿eh? Entonces, ojo con esa supuesta fe muy teórica, que dice, no, para mí Dios es lo principal. Dios está en el primer lugar de mi vida. Sí, pero pero en concreto, ¿tú qué cosas eres capaz de dejar pues para priorizarle el primer puesto a Dios? No hace falta. Lo principal, lo importante es que Dios esté lo primero en tu intención, en tu corazón. Sí, ya, muy bien, sí, en tu intención, en tu corazón, pero si no eres capaz de dejar cosas concretas y materiales para seguir a Dios, eso es una teoría. Eso un poco es lo que le pasó al joven rico. Al joven rico, que él quería, yo cómo puedo servir a Dios, cómo puedo amarle sobre todas las cosas, y va ante Jesús a preguntarle cómo hacerlo, y Jesús le dice, bueno, vende cuanto tienes, dale el dinero a los pobres, y luego ven y sígueme, y ahí ya se queda temblando. ¿Por qué? Porque ese joven, en teoría priorizaba que para mí Dios es lo principal y que yo quiero servirle, y de repente Jesús le pone a su consideración, pues que eso tiene que traducirse en una jerarquía de prioridades, que uno deja ciertas cosas para priorizar a Dios en primer lugar, y ahí de repente ya entra en crisis. Quiero decir con esto que también ese descanso dominical, ese descanso del sábado, que se dice en el Antiguo Testamento, tiene también una pedagogía, es decir, si verdaderamente Dios es para ti lo primero, deja las demás cosas, déjalo estar. Déjalas, es decir, deja de agobiarte. Ahora, dedícale a Dios este tiempo, que sea Él lo principal para ti. Ten la capacidad de decir, venga, esto se traduce en cosas prácticas, que todos nosotros hemos hablado con jóvenes que están en exámenes, y por ejemplo en tiempo de exámenes, pues lo de ir a misa el domingo, pues para un tipo de joven que es un poco angustiado y que los exámenes le ponen muy nervioso, y que le parece que tengo que pegarle el último repaso a la cosa, y si no pego el último repaso, y pues dejar allí los exámenes y irse a misa, y estar tú verás, ese tiempo que supone, pues le hace entrar en crisis. Yo me he encontrado con más de un joven que este concepto, le digo, pero déjate estar, vamos a ver, pero tú dale a Dios el puesto principal y confía en Él. ¿Te crees tú que
que por dedicar ese tiempo al Señor el domingo vas a tú a... Qué tontería, por Dios, ¿no? O sea, pero es en el fondo, sí, que es un ejemplo muy práctico, muy pequeño, pero de lo mismo. Es decir, vamos a ver, si tú le pones a Dios en el primer lugar, o sea, que no te dé vértigo, que no sientas ni vértigo ni angustia de dejar ciertas cosas y ponerlas en manos de Dios, y Dios ya te ayudará y ya te iluminará. Eso es así. Y esto en el fondo hay que aplicarlo a nuestra vida, pues porque a veces nos justificamos a mí me gustaría rezar más, a mí me gustaría ir más a la iglesia, tal, pero es que estoy muy ocupado. Es que, claro, es que el trabajo me tiene absorbido. ¿A dónde vas, hombre? ¿No te das cuenta que te estás engañando? ¿No te das cuenta de que el mismo Dios te ha puesto ese precepto dominical para que no te autoengañes y digas, mira, prioriza esto, priorízalo? Priorízalo de una manera en la que sencillamente ante esa tentación continua del hacer, del tener esto, del tener lo otro, mira, déjalo estar. El Señor te pone una ocasión muy concreta para que demuestres tu amor, tus prioridades. Demuestra tus prioridades, demuéstralas. Es que qué mal me viene esto y lo otro. Demuestra las prioridades. Eso creo que es una de las cosas importantes en la vida. Yo recuerdo una anécdota de juventud, de infancia, iba a decir yo, ¿no? Que creo que ya he contado en alguna ocasión, porque claro, uno lleva hablando tanto tiempo que yo creo que ya no nos queda nada por contar. Pero bueno, recuerdo una anécdota de infancia, y es que habíamos dejado la Santa Misa para última hora del domingo, en la familia, y claro, pues resulta que a última hora del domingo se presentaron unos primos que venían de fuera de una manera sorpresiva, no sabíamos que venían, ¿no? Y claro, ellos ya habrían venido con la misa oída, y entonces de repente yo pensé para mí, dije, uy, ahora entramos en crisis con la misa del domingo, porque estos han venido de fuera y ya solamente queda una última misa aquí en San Sebastián, y uy, ¿qué va a pasar hoy con la misa del domingo, no? Y yo lo pensé en mi interior, pero claro, no dije nada. Y de repente vi a mi difunto padre, que allí le vi hablar con mi madre, etcétera, y hicieron un pequeño plan, sacaron allí unos cacahuetes y unas cosas y un tal, mira, os quedáis aquí picando un poco, veis la televisión, y nosotros venimos enseguida, que vamos a misa, y enseguida venimos y preparamos una cena. ¡Hala! Y nos fuimos toda la familia, y se quedaron los primos, que hacía un montón de tiempo que no le veíamos, y a correr, y no pasó absolutamente nada. Bueno, parecerá una tontería, pero a mí me quedó muy claro en mi mente, pues un niño viendo aquel acontecimiento, pues te queda muy claro cuáles son las prioridades en esta vida. En esta vida hay prioridades y el resto de las cosas se ordenan en la prioridad. Entonces, hay ocasiones en las que el Señor, y yo creo que una es esta, ¿no? El Señor nos pone situaciones para expresar en realidad, en verdad, no en teoría, porque en teoría, sí, Dios es lo primero, pero déjate de teorías. Luego, tradúcelo a la práctica para que no te autoengañes. El Señor, por lo tanto, yo creo que en este mandamiento, en el santificarás las fiestas, nos está también poniendo un test, una ocasión de gracia, para que nuestra jerarquía de valores sea real y no sea teórica. Y además, cuando uno prioriza porque ama, pero al priorizar ama más. Es así. Claro, para poder hacer una opción de prioridad tienes que tener más amor a Dios. Pero el amor a Dios también crece en la medida que has priorizado. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Es también, por lo tanto, una escuela, una educación en el amor. Se ama, se prioriza. Bueno, como veis, a veces las cosas tienen más miga de lo que nos pensamos, más miga de lo que pensamos. Tenemos una cultura, bueno, pero por una vez, por no pasa nada, no sé qué, y vamos bajando el listón, por una vez, por dos, por tres, por cuatro, y ojo, y cuando se abre brecha en el muro, luego ya es mucho más fácil que ataquen por esa brecha que se ha abierto en el muro. Un enemigo, cuando viene a atacar una ciudad amurallada, lo primero que hace es ver dónde esa muralla tiene una grieta, y entonces va y ataca por la grieta, y va por ahí, porque sabe que aquí ya hemos cedido en una ocasión, 2 ocasiones, 3, 4, y vamos por ahí. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta. El hecho de que haya un precepto, un mandamiento, es en el fondo, uno puede decir, o sea, ¿cómo se puede mandar
una devoción. Parece contradictorio, ¿no? Que una devoción sea objeto de mandato. Santificarás las fiestas. Pues mira, aparentemente podrá serlo, pero en la realidad humana nos dice, nos da la experiencia de que es que ese precepto, en el fondo, es una misericordia hacia nosotros, porque es una ayuda para que tengamos unos mínimos, un límite en el que no cedamos a la tentación, en el que a nosotros mismos nos autoexijamos que lo primero es el Señor. Que tengo un examen, pues el examen ya va a ser tú, paso está el Espíritu Santo, ¿entiendes? O sea, yo ahora mismo lo que voy a esa misa, ¿qué es lo que toca? Que tengo el otro, ahora mismo voy a hacer lo otro. Es decir, creo que hay el precepto es también como una llamada de atención para preservarnos del autoengaño. Que el autoengaño, ojo, es muy fácil autoengañarse. Es una misericordia que Dios tiene con nosotros. Igual que un padre, cuando a un hijo le pone un precepto, ¿por qué lo hace? Pues porque le quiere y tiene misericordia de él. Y sabe que el chaval se puede engañar mucho. Es que todos vienen más tarde. ¿Y cómo me pones tú a mí que venga a tal hora? Es que el padre le pone un precepto al hijo porque sabe que el chaval se va a engañar fácilmente comparándose con los demás, y por amor y por misericordia le pone el precepto. Pues nosotros lo mismo. El precepto es una misericordia que nos libera del autoengaño. Aunque es verdad que hay que ir a misa por amor y por devoción. Pero el precepto es una llamada de atención a priorizar, y enciende también esa luz roja, ¿no? Esa luz roja de peligro cuando estamos siendo tentados de anteponer otras cosas a nuestra expresión de amor a Dios. Bueno, lo dejamos aquí. Continuaremos si Dios quiere, porque no hemos hecho sino iniciar. Hoy hemos iniciado la explicación del tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, hablamos con María. Adelante, María, la escuchamos. Mi pregunta es, si yo un domingo no escucho misa y no tengo la oportunidad de confesarme, ¿puedo comulgar al siguiente, aunque luego me confiese? De acuerdo, les respondo. Procuren los oyentes, cuando llamen, apagar el receptor de la radio cuando llaman, porque ya también se habrán dado cuenta que se acopla fácilmente. Vamos a ver, cuando un cristiano ha faltado a la Santa Misa y lo ha hecho pues digamos, pues sin una razón justificada, porque es verdad que nuestra Madre Iglesia nos pide que escuchemos misa todos los domingos y fiestas de precepto, pero también nos dice que puede haber alguna causa grave que justifique el que no podamos asistir pues un domingo, ¿no? Como puede ser el hecho de que tengamos pues un enfermo en casa al que no podamos dejar solo, o alguna circunstancia de ese estilo que justifique nuestra falta de asistencia. Bien, pero cuando una persona pues ha dejado de asistir a la Santa Misa sin razón justificada, yo sí que creo que debe de pedir perdón a Dios y no acercarse a los sacramentos, a la Eucaristía, sin haberse reconciliado con Dios. Claro, te dice alguien, pero bueno, ¿no es un poco fuerte eso? Porque es que es pecado no ir a misa el domingo. Vamos a ver, es que no estamos diciendo que el pecado precisamente consiste en rechazar el amor a Dios, o en no hacer aprecio del amor de Dios. Entonces, ¿qué más demostración del amor de Dios que la Eucaristía? Si Dios te quiere dar la Eucaristía, si Dios te quiere alimentar con su palabra y con su cuerpo y con su sangre, y tú por pereza no lo aprecias, ¿acaso eso no es un pecado? Pues yo sí, yo creo que hay que arrepentirse de eso, hay que reconciliarse, hay que confesarse, pedir perdón y después y no antes, acercarse a la Sagrada Comunión. Yo creo que así de humildes, así de sencillos tenemos que ser, sin autojustificarnos en más cosas. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos. Vamos a ver, mire, yo quería hacerle una pregunta. La misa de víspera del sábado al domingo, cuando se trata de una boda, aprovecha, diríamos así, a mí es que este fin de semana me ocurre, tuve una boda de una sobrina a las 8 de la tarde
Y entonces yo siempre voy el domingo, pero bueno, surgieron cosas, lo dejé para la tarde y en el pueblecillo en el que me encontraba no había misa de tarde. Llamé a 2 de cercanos a este pueblo y tampoco había, entonces pues no pude oír misa el domingo por la tarde. No sé si la de la boda del sábado a la noche me aprovecharía, pero claro, las lecturas no eran las correspondientes al domingo, ¿verdad? Entonces quería saber si me aprovechaba. Yo dudé los restantes domingos de seguir comulgando y comulgué. No sé si lo hice bien o no. Mire, gracias. Gracias a usted. Mire, la pregunta que hace el oyente es, vamos a ver, una Eucaristía, bien sea de una boda, bien sea de un funeral, de otra situación, de unas bodas de plata, unas bodas de oro, que se realizan, pues bien sea el domingo o en la víspera del sábado, que no tienen la liturgia dominical, ¿es valedera esa misa pues para el precepto dominical? La respuesta es sí es valedera. No es el ideal, porque si alguien puede también, además de esa misa, escuchar la misa con la liturgia dominical, es mejor que lo haga. Mejor que lo haga, porque así también se alimenta del pan de la palabra que ese domingo proclama la Iglesia. Pero hombre, sí es valedera porque digamos que esencialmente el sacrificio de Cristo se ha celebrado exactamente igual, pues en esas bodas de plata, en esas bodas de oro, en ese funeral, lo que sea, se ha celebrado exactamente igual que en la misa dominical. O sea, sí es valedera, aunque bueno, pues en una circunstancia concreta en la que uno podría también después asistir a la Santa Misa, convendría que asistiese, pero es valedera. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, Padre Munilla. Buenos días, sí, le escuchamos. ¿Con quién hablamos? No sé si soy yo el que estoy hablando, no me digo muy bien. Adelante, le escuchamos, sí. Sí, bueno, pues mire, me llamo Juan Bosco, soy de Sevilla, y le llamo porque tengo la duda de que, bueno, nosotros somos una familia de 8 hijos, Salud y yo somos sus padres, y tenemos tengo yo ahora mismo la duda porque solemos rezar en el domingo, le dedicamos el día al Señor, pertenecemos al camino neocatecumenal, y entonces los mayorcitos ya empiezan a arreglarse un poquito. Yo creo que claro, muchas veces debo de dejarlo de forma más natural, no imponer tanto lo que es la oración dominical, ¿no?, en casa. Pero tampoco puedo dejarla porque por un lado los chiquititos se quedan sin recibir una palabra, ¿no? Y bueno, ¿cómo debo de hacerlo? Es la pregunta que yo... Primero agradecerle su programa y también la cantidad de cosas buenas que estáis diciendo por la radio, ¿no? Y después pues eso, esa duda que tengo que no sé cómo hacerlo. Pues vamos a ver, pues la verdad es que lo primero también felicidades, ¿no?, pues por esa familia tan numerosa con 8 niños y decirle que, pues hombre, la verdad es que en una familia así numerosa, en la que existe la costumbre del domingo por la mañana de tener esa oración, igual los oyentes, algunos no serán conocedores de que dentro del camino neocatecumenal al que dice que pertenece Juan Bosco, pues la mayoría de los fines de semana la Eucaristía suele ser celebrada los sábados por la noche. Algunas Eucaristías igual se harán el domingo, pero mayoritariamente se hacen el sábado por la noche. Y el domingo por la mañana es costumbre rezar toda la familia unida unos laudes con muchos comentarios, etcétera, ¿no? Bueno, y dice el padre pues que algunos hijos, los más mayorcitos, se rebelan un poco de estar conjuntamente en esa oración. O sea, a mí me parece que, en primer lugar, recurrimos con demasiada facilidad, hoy en día se recurre con demasiada facilidad al argumento de no se puede obligar. Bueno, vale, vamos a ver, no se puede obligar, pero es que desde obligar a hacer una cosa por puro mandato a decir haz lo que quieras, hay muchos puntos intermedios. ¿Explico? O sea, que es que yo creo que con demasiado, yo por lo menos creo que escucho demasiado fácil eso, es que no se puede obligar a nadie. Bueno, vamos a ver, pero tú ya has motivado, tú ya has intentado hacer ver, hablar personalmente, etcétera, etcétera. Recurrimos, yo creo que demasiado fácil a esa palabra no se puede obligar. Por supuesto que a un niño habrá que intentar hacerle entender la oración, y si él únicamente la va a hacer meramente como un imperativo de obligación, pues puede ser, podemos estar cometiendo un error. Pero
no podemos caer en esa especie de manicaísmo de o haz lo que quieras o vas totalmente obligado. Hay que buscar el punto intermedio, ¿no? El punto intermedio tiene que ser la motivación, el hablar con él, etcétera, sabiendo que podrá haber momentos de rebeldía, que igual también hay que soltar a veces el hilo, hay que soltar la cuerda para luego poder tirar de ella de nuevo. O sea, pues eso hay que rezarlo mucho, hay que hablarlo en el matrimonio, hay que tener contacto personal, pero también está claro que yo creo que en estas familias numerosas, como pone el caso Juan Bosco en la pregunta que ha hecho, también a los niños mayores hay que hacerles entender que están contribuyendo muchísimo a la educación de los pequeños, que los pequeños van a tener sus ojos puestos en los mayores y que tienen una responsabilidad de cuasi paternidad, ¿no?, con los niños pequeños, y yo creo que es importante. Aunque sea muy brevemente, una última llamada. Buenos días. Buenos días, ¿soy yo? Sí, buenos días, le escuchamos. Vale. Le voy a comunicar hasta que tengo una duda. Entonces, a mí me gusta mucho, vamos a suponer, como obligación que debía de hacer reflexión diariamente. Y lo veo normal, ¿no? Pero la verdad que me cuesta muchísimo trabajo de ponerme a hacer esa reflexión diariamente. Aunque como usted está comentando de que estamos nada más que con el Señor, a lo mejor haces cualquier cosa, lo estás ofreciendo, y Señor, esto por fulano, por mengano, porque se porte bien, porque sea mejor, y entonces sí que diariamente haciendo la comida, todo eso lo vas ofreciendo y todos tus trabajos, pero sentarte a hacer la reflexión, como usted está diciendo, pues la verdad que me cuesta un poquito de trabajo. Pero claro, también vamos a suponer, por la tarde la misa es a las 8:30 aquí, y entonces yo voy más a gusto, se me hace menos pesado ir a misa, que a lo mejor digo, bueno, ¿y qué será más perfecto? ¿Sentarme ahora mismo esta media hora? ¿No ir a misa y hacer la reflexión o irme a misa? Entonces, eso es lo que yo quiero preguntarle a usted para que me dé una solución, porque eso fallo mucho en ello. Vamos a ver, yo le aconsejo que priorice la Santa Misa, ¿eh? Que priorice la Santa Misa, pues porque es la oración más perfecta que podemos hacer. Y el segundo consejo es que vaya usted a partir de la Santa Misa ampliando su oración, por ejemplo, con una acción de gracias después de comulgar un poco más prolongada, por ejemplo, yendo unos minutos antes a misa y preparándonos para la misa. Es decir, a partir de la Santa Misa, ahí va a tener usted una gran educación para introducirse en lo que usted llama la reflexión o la oración mental. Parta usted de la Santa Misa y vaya ampliando la acción de gracias de la comunión y la preparación previa y la reflexión del Evangelio, que le va a ayudar a unir Santa Misa y oración también mental y oración personal. Me despido con la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.